¿Qué rollo? Buenas noches, compañeros, doctora Salazar Soto y público en general. Hoy lunes 5 de mayo del 2020, en pleno día 43 de la cuarentena por la pandemia COVID-19, y siguiendo con los protocolos de trabajo, nos encontramos exponiéndoles el tema alergias e intolerancias alimenticias. Nosotros somos Roberto Ramírez, Rocío Ramírez y Rubén Rodríguez, alumnos de octavo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán. Iniciará mi compañera y amiga Rocío Ramírez. Adelante. Buenas noches a todos, yo soy Rocío Ramírez y vamos a comenzar con el tema de reacciones adversas. Aquí primero tenemos una clasificación proporcionada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, la EAACI, por sus siglas en inglés, y esta clasificación es muy general de las reacciones adversas a los alimentos. Primero vamos a definir lo que es una reacción adversa. Esta hace referencia a cualquier respuesta anormal desde el punto de vista clínico producida por ya sea por la ingestión, el contacto o la inhalación de un alimento o de un aditivo alimentario contenido en dicho alimento. Estas se pueden dividir en tóxicas y en no tóxicas. Nosotros en esta exposición vamos a ver lo que son las reacciones adversas no tóxicas, es decir que, bueno, cada una de estas dos subclasificaciones tienen sus características. Las tóxicas están producidas, vamos a comenzar por las tóxicas, estas están producidas por alimentos que contengan toxinas, contaminantes microbianos o sustancias con actividad farmacológica. Estas, a diferencia de las no tóxicas, pueden suceder en cualquier individuo siempre y cuando la dosis sea lo suficientemente elevada, ya que estas no dependen de la susceptibilidad del individuo, sino de la dosis y de la sustancia en cuestión. Las no tóxicas, en cambio, ocurren solo en individuos susceptibles y por eso también se conocen como reacciones de hipersensibilidad a los alimentos. A diferencia de las otras, estas pues dependen del individuo y se dividen a su vez en intolerancias alimentarias, la cual la principal característica según esta clasificación es que no están mediadas por mecanismos inmunitarios, y alergias alimentarias que tienen como base algún mecanismo de tipo inmunitario. Entonces nosotros solo vamos a ver las no tóxicas, que tienen que ver con la susceptibilidad del individuo, y vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a comenzar con otra clasificación de las reacciones adversas a los alimentos que se basa en los mecanismos por los que se dan. Esta es una clasificación adaptada de Shaker y Sampson, en la que nos indica que si es mecanismo inmunológico se le conoce como alergia, y si es mecanismo no inmunológico se le conoce como intolerancia, y estas no dependen del individuo ni de su susceptibilidad. Las veremos más adelante. Vamos a comenzar con las alergias, las cuales pueden estar mediadas por IgE o pueden ser mediadas por IgE, no mediadas por IgE, o pueden ser mixtas. En cuanto a las que son mediadas por IgE, se encuentran anticuerpos específicos de esta clase en las pruebas diagnósticas y la reacción tiende a ser inmediata, aunque aquí en esta clasificación vemos que también puede ser tardía. Las mediadas por IgE tienen mayor repercusión desde el punto de vista clínico, debido a que pueden desembocar en reacciones graves como anafilaxia, o pueden tener síntomas que pueden ser inmediatos, como urticaria, angioedema o síntomas respiratorios. Y otra característica es que suele existir una relación directa entre la exposición al alérgeno y la aparición de estos síntomas. Y las alergias
alimentarias que no son mediadas por IgE, en esta no se comprueba la existencia de anticuerpos frente al antígeno y la inflamación. Por lo tanto, la inflamación puede ser mediada por inmunidad específica, inmunocomplejos o por otras inmunoglobulinas, como aquí se muestra la IgA. Estas son reacciones generalmente retardadas y se manifiestan por síntomas gastrointestinales. Pueden ocurrir horas, días o incluso semanas después de la exposición al alimento, al alérgeno. Y vemos que hay pacientes que tienen síntomas que se vuelven crónicos. Es debido a este tipo de reacciones no mediadas por IgE, ya que cuando el alimento que causa esta reacción se ingiere de forma regular, los síntomas se vuelven crónicos. Ahora la definición de una reacción de hipersensibilidad. Esta es mediada por mecanismos inmunológicos que tienen lugar en individuos sensibles tras el contacto con un alérgeno alimentario al antígeno que se encuentra en los alimentos, que provoca una respuesta en el paciente sensibilizado, se le conoce como alérgeno alimentario. Pueden ser, típicamente son proteínas o aptenos, es decir, los aptenos son moléculas que por sí solas no causan respuesta inmunológica, pero al unirse a una proteína que está en la sangre, como la albúmina, se vuelven alérgenos para el paciente. Las reacciones se producen ya sea tras la ingestión, contacto o inhalación de un alimento o de un ingrediente contenido en el mismo, y estos engloban síntomas que van desde síntomas muy leves como urticaria hasta reacciones severas como la anafilaxia. Ahora es importante ver la definición de sensibilización, ya que muchas veces los pacientes tienen una sensibilización, ya que en el diagnóstico se encuentra la evidencia de IgE específica hacia ciertos alérgenos alimentarios, pero el paciente no tiene síntomas clínicos. Es importante que para el diagnóstico de una alergia alimentaria el paciente presente la sintomatología y además los estudios de laboratorio positivos. La prevalencia, me adelanto un poco a hablar de la prevalencia, ya que no está bien dada la prevalencia porque cuando se diagnostica solo por historia clínica, el paciente hay más casos. Si nos metemos ya a estudios de laboratorio, hay menos casos. Comenzando con la epidemiología, este padecimiento ha tenido un incremento progresivo a nivel mundial en las últimas décadas. Se considera un problema de salud pública y es difícil estimar la prevalencia debido a la variabilidad del método diagnóstico. Las cifras que se tienen actualmente son aproximadas y reflejan un 8% de pacientes de 1 año, un 5 a 6% de pacientes de 3 años y de 1 a 3% al final de la infancia. Es una condición más común en niños, y a pesar de que no existe cura, algunos niños superan su alergia alimentaria cuando crecen. Y esta alergia alimentaria se puede complicar por otras enfermedades como asma y dermatitis atópica, esto ya sea en países desarrollados o en países en vías de desarrollo. Y aquí tenemos unas cifras de México. El IMSS reportó que 25% de la población del país padece algún tipo de alergia, incluida la alimentaria. La Dirección de Información en Salud en México en el 2017 reportó 340 casos a nivel nacional de alergias alimentarias, y la prevalencia que se tiene aquí en México es de 3.9% en menores de 18 años. La etiología, los alérgenos alimentarios. Estos generalmente se engloban en
en familias proteicas. Son proteínas hidrosolubles o glicoproteínas hidrosolubles de cierto tamaño molecular y relativamente estables al calor, acidez y proteasas. Cada una de estas proteínas tiene propiedades moleculares diferentes. Esto conlleva a que existan diferentes rutas de sensibilización en función de las familias de alérgenos de las que se traten. Hay diferentes familias. Una de las rutas, un ejemplo, es la ruta de sensibilización por el tracto gastrointestinal. Estas presentan características moleculares que tienden a incrementar la estabilidad térmica y la resistencia a la desnaturalización por proteasas en el estómago. Y esto hace que después de ser digeridas mantengan su alergenicidad. Y bueno, en esta podemos señalar dos familias de alérgenos que son las caseínas y las cupinas. La sensibilización a los alérgenos alimentarios puede ocurrir mediante la ruta del tracto gastrointestinal en el caso de los verdaderos alérgenos alimentarios o mediante la vía pulmonar en el caso de aeroalérgenos con reactividad cruzada. La mucosa intestinal constituye una barrera defensiva primaria gracias a los mecanismos defensivos que posee, desde el ácido gástrico, el mucus, el epitelio, enzimas, el peristaltismo y más factores inespecíficos que que la convierten en una barrera muy importante. Engloba desde mecanismos de respuesta innatos hasta mecanismos adaptativos más específicos. En determinadas ocasiones, macromoléculas o bacterias penetran esta barrera o incluso son captadas activamente por el epitelio intestinal. Esto puede resultar beneficioso a la hora de capturar factores de crecimiento esenciales, así como para muestrear el ambiente antigénico del tracto intestinal. Esto permite la inducción de tolerancia inmunitaria frente a los antígenos ambientales. Esto es lo que pasa con las personas que no son susceptibles. Simplemente captan el antígeno y generan tolerancia. Sin embargo, en los casos de alergia alimentaria, algunos alimentos producen una respuesta adaptativa intensa que conlleva a la aparición de células T que producen citoquinas y otros factores y producen una gran inflamación, lo que da los síntomas del paciente. Al igual que se produce la degranulación de los basófilos liberando histamina y de mastocitos. Se han identificado más de 170 alimentos que causan reacciones mediadas por IgE. Sin embargo, solo un número pequeño de estos alimentos, ese es un número pequeño, la mayoría son atribuidos a otros alérgenos alimentarios mayores que son más comunes, como el huevo, los mariscos, el pescado. En el caso del huevo, este suele ocurrir en la infancia y en muchas ocasiones desaparece entre el primero y el segundo año de vida. La mayoría de estos niños, un 70%, terminan superando esta alergia. Es el tratamiento, gracias al tratamiento, el cual está basado en mantener una dieta exenta de este producto completamente, y en estos pacientes hay que tener cuidado de evitar los productos que no tienen el huevo a simple vista, como repostería, pastas, salsas, cosméticos, etc. La alergia al marisco y al pescado es una alergia más frecuente, sobre todo en los adultos, ya que más que en los niños, y en el caso de este tipo de alergia suele durar toda la vida. En la alergia a frutos secos, legumbres y cereales, como la soja, lentejas, guisantes, garbanzos y frutos secos como el cacahuate, son los alimentos más comunes a las que se deben las alergias. En cuanto a los cereales, la prevalencia es bastante baja y suele desaparecer con la edad, y en este caso se recomienda a los pacientes estar atentos a las etiquetas de los productos. En cuanto a las alergias a frutas y verduras,
son más comunes en reacciones en niños de más de 5 años y adultos. La fruta más común que produce alérgica es el melocotón, y en cuanto a las verduras, las más alérgicas son las hortalizas como la lechuga, la zanahoria o el tomate. Generalmente los niños superan alergias a las frutas y verduras, a la leche, a la soja, el trigo y los huevos. Y las alergias más graves son las de frutos secos y los mariscos. Estas suelen durar toda la vida. En estos dos gráficos vemos un poco más específico las familias de alérgenos que se han identificado, tanto alérgenos como alimentarios. En el caso de los alérgenos vegetales relacionados al polen, no causan una alergia que pase de la vía oral, por lo tanto solo causan el síndrome de alergia oral, no llegan al estómago y son causados generalmente por reactividad cruzada. Más adelante veremos qué es eso. Y aquí en cuanto a la alergia oral, hay un estudio que se hizo aquí en México que es muy pequeño, pero nos da un poco de prevalencia, que son más comunes en el sexo masculino. La edad es entre la infancia, en infantes de primaria, y los alimentos implicados más frecuentes son la manzana, el durazno y el encino y el aliso. Y en el gráfico, en la tabla de la derecha, vemos algunos de los antígenos que han sido identificados en, en los alimentos que más comúnmente producen alergias y su masa molecular. En los factores de riesgo tenemos ambientales, que pueden darse por los hábitos alimenticios, por el ambiente intrauterino o por el estilo de vida del paciente. Genéticos, es más probable tener alergias si alguien de tu familia ha tenido alergias, y son más o si tienen alguna enfermedad como asma, eczema, urticaria o rinitis alérgica, la fiebre del heno. Si tienes otras alergias, de igual manera tienes mayor riesgo de contraer alergia a otro alimento. La edad, ya que son más frecuentes en niños y niñas, especialmente en bebés. Cuando creces, el aparato digestivo se vuelve maduro y es menos probable que el cuerpo absorba alimentos o ingredientes que desencadenen alergias. Un niño tiene hasta 7 veces más la posibilidad de padecer alergia al cacahuate si alguno de sus padres o familiares la presentan. Esto es un ejemplo. Y existe una teoría, que es la teoría de Lejeune, que sugiere que la falta de una exposición temprana a agentes infecciosos hace que la microbiota intestinal no se desarrolle, y esto incrementa la susceptibilidad a enfermedades alérgicas por medio de la supresión natural del desarrollo del sistema inmune. Otros factores que se atribuyen a esta teoría son cambios en la composición de la dieta, exposición de proteínas con el uso de antiácidos y el procesamiento de los ingredientes. Por ejemplo, en el caso específico del cacahuate, que se consume horneado y emulsificado. En la fisiopatología, primero tenemos que el sistema digestivo tiene, entre otras, dos funciones principales. Una es procesar el alimento ingerido para la absorción y la generación de energía y el crecimiento, y también prevenir la entrada de patógenos por este medio, ya que hay muchos vasos, y si no hay una buena protección en ese lugar, puede haber muchas enfermedades mediante el paso a la sangre. El sistema inmune de la mucosa intestinal debe desarrollar tolerancia a los alimentos y organismos comensales. Debe suprimir la respuesta inmune a alimentos y organismos comensales, es decir, tiene que generar tolerancia oral. En caso de que no se genere esta tolerancia oral, aparecen respuestas inflamatorias
que pueden llevar al daño de los tejidos o mantener los microorganismos confinados a la luz intestinal y responder a los patógenos y crear una alergia, una respuesta exagerada. Lo que pasa a nivel celular es que las proteínas alergénicas de la dieta son capturadas por las células dendríticas y presentadas a los linfocitos CD4 en los nódulos linfáticos mesentéricos o en las placas de Peyer. En los individuos alérgicos, estos linfocitos se diferencian en TR1 y empiezan a producir citoquinas y estas producen inflamación. Lo normal sería que los linfocitos T reguladores produzcan CD4 o CD25 y supriman a las CD4 efectoras, es decir, TH1 y TH2, así favoreciendo la tolerancia y evitando la inflamación que genera las enfermedades. En la reactividad cruzada lo que ocurre es que un anticuerpo específico reacciona al alérgeno original y además a alérgenos similares. Esto ocurre muy frecuentemente en las alergias y cuando el alérgeno similar comparte la estructura o secuencia original. Aquí en las tablas tenemos que las alergias a las frutas o verduras pueden ser activadas por el polen de las plantas. Por ejemplo, la manzana, la alergia a la manzana, la cereza o el chabacano, los síntomas que den este tipo de alergia pueden ser activados por inhalar el polen de un abedul, del pasto, del látex, etc. Y de igual manera, un ejemplo, la alergia al cacahuate puede generar los mismos síntomas cuando se consumen otras leguminosas. Aquí en la tabla se muestran el riesgo en porcentaje. Vemos que el marisco, el camarón, esa alergia tiene un alto porcentaje de generar los síntomas si se consumen otros mariscos. Ahora proseguiremos con las manifestaciones clínicas. Estas son las primeras expresiones de lo que llamaríamos la respuesta de hipersensibilidad en los niños o en los adultos. En muchos casos, el inicio de la que se considera la marcha alérgica, ya que puede involucrar a diferentes órganos y sistemas, como por ejemplo, uno de los principales en los que vamos a ver la manifestación y de los primeros en expresar va a ser el sistema cutáneo. También el gastrointestinal, como con calambres, bueno, esto lo veremos más adelante. En pocas ocasiones, cuando ya es una respuesta más fuerte, lo veremos en el sistema respiratorio. Y ya en el caso en el que se desencadena un cuadro grave, generalizado a todos los aparatos y sistemas, vamos a encontrar un cuadro de anafilaxia. Más adelante les voy a explicar en qué consiste. Y bueno, la severidad varía según la cantidad de alimento ingerido, la combinación con otros alimentos y la respuesta, el tipo de preparación del alimento, cocinado, crudo o procesado. En todo esto nos vamos a fijar. También puede ser influida por la edad del paciente, así como la rapidez de absorción, o sea, el metabolismo del paciente. Si es un paciente joven, va a tener un metabolismo más rápido que el de un adulto mayor, por ejemplo. Ahora, una de las más típicas manifestaciones es la cutánea. Nosotros le llamamos urticaria aguda o angioedema, es lo que nos puede ocasionar. Es una respuesta mediada por inmunoglobulina E. Y bueno, ya describiendo un poco cómo es esta enfermedad, o más bien esta manifestación, son ronchas polimórficas redondeadas de forma irregular con un tamaño que varía de unos milímetros hasta varios centímetros a lo largo de todo el cuerpo. Estos se envuelven tejidos subcutáneos, por ejemplo la cara, manos, nalgas y genitales, órganos abdominales y vía respiratoria superior. Forma parte de la etiología y patología de la dermatitis en niños atópica, dermatitis atópica en niños.
Aunque su participación es muy variable, es necesario establecer la importancia clínica de esta sensibilización mediante una evaluación integral, no nada más ver al paciente, también hacerle las preguntas correctas y una correcta exploración clínica. Si no establecemos una importancia clínica de esta sensibilización, podemos hacer que el paciente caiga en anafilaxia, no por nuestra negligencia. Si se vuelve una negligencia nosotros no hacer una exploración íntegra y una correcta valoración, pero la idea es tener una evaluación integral sumamente cuidadosa de la dieta y de las pruebas que le vamos a hacer para saber de dónde nace este angioedema. Bueno, se han reportado que hasta la tercera parte de los pacientes se les puede mostrar cómo se encadena el angioedema con una estimulación controlada. Esto es con un piquetito muy leve de algún estimulante que le cause el angioedema. Puede ser camarón, puede ser el café, puede ser alguna otra, el cacahuate, y así demostramos lo que le causa la urticaria. Otra de las entidades comunes de esta urticaria generalmente es la presencia de ronchas, que ocurre después de minutos de la ingesta del alimento involucrado, por lo cual es posible su identificación para después suprimirla. En pacientes muy sensibilizados a algunos alimentos como el pescado, los crustáceos o las leguminosas, pudieran presentarse urticaria por inhalación de productos volátiles de la comida, aunque en estos casos hay que diferenciarlos de intolerancia a toxicidad. Las pruebas cutáneas de alergia son reproducibles y frecuentemente utilizadas en pacientes con sospecha de alergia alimentaria por inmunoglobulina E. Los extractos alimentarios, teniendo un apropiado control positivo y negativo, deben ser aplicados mediante la técnica del piquete o punción, es la que les comentaba, que nosotros con un piquetito en el dedo, normalmente es en un dedo, vamos a poder comprobar que esto es lo que causa el angioedema o la urticaria. El criterio para interpretarlas fue establecido por Bock hace más de 30 años y afirmaba que la rocha debe ser 3 milímetros mayor que el control positivo, o sea que va a haber un control positivo y un control negativo. El control positivo se va a aplicar y el control negativo se va a aplicar en otro dedo. El que tenga 3 milímetros mayor al positivo va a ser el que va a dar el angioedema o la urticaria. Y bueno, esta urticaria o angioedema es la forma clínica más frecuente en los niños en la edad pediátrica. Se presenta hasta en el 63.5% de los pacientes, o sea, un poquito más de la mitad de los pacientes presentan esto del público en general. Y el síntoma más común en los pacientes que presentan anafilaxia por alimentos. Las lesiones se desarrollan rápidamente después de ingerir el alimento problema. En cuestión de segundos aparece la urticaria o el angioedema. Ahora, las manifestaciones gastrointestinales, otras de las más comunes que nos dan. Y estas pueden ser náuseas, dolor abdominal, que se manifiesta, lo sentimos como calambres en todo el tracto gastrointestinal. Es horrible, es un calambre muy fuerte que no deja a los pacientes mantener compostura, y a veces se les dificulta respirar del dolor, pero no quiere decir que tengan una dificultad respiratoria. Pueden, en el caso de los pacientes pediátricos, son propensos a una anafilaxia o un síndrome de Heiner, que ahorita les voy a platicar de qué es. Sin embargo, no necesariamente pueden tener dificultad respiratoria. Van a presentarse con cólicos, vómitos intermitentes o no, diarrea, hiporexia y alteraciones en el crecimiento. Generalmente estos signos se desarrollan en minutos y hasta 2 horas después de consumir los alimentos responsables. Algunos de los niños que padecen son valorados inicialmente por vómitos intermitentes, hiporexia y alteraciones en el crecimiento. Es lo más común. Estos, pues, al padre no darse cuenta que su hijo está con diarrea y cólicos y dolor abdominal, pues pasan los días, empieza a estar más desnutrido y esto puede repercutir hasta en su conciencia y, como dice ahí, en el crecimiento. El síndrome de alergia oral se
limita casi exclusivamente a la orofaringe y en raras ocasiones involucra a otros órganos. Hay un rápido inicio de prurito y angioedema en labios, lengua, paladar y faringe, en lo que sea la cavidad de la orofaringe. Puede ser la única manifestación o parte inicial de una anafilaxia, así que hay que tener mucho cuidado porque ya una anafilaxia generalizada es algo grave. Los síntomas son generalmente breves y comúnmente asociados a la ingesta de frutas secas y verduras. Hay reactividad cruzada en pacientes con alergia a pólenes de pasto al consumir frutas como melón, melocotón y plátano. Este angioedema en labios, lengua, paladar y faringe es muy notorio. Los pacientes luego, al cabo de 2 horas, o bueno, no, incluso de 30 minutos a 2 horas, empiezan con la inflamación en la orofaringe y es muy evidente. Los cólicos infantiles. Estos son definidos como episodios paroxísticos, o sea, de noche, caracterizados por llantos incontrolables, flexión de las extremidades inferiores, distensión abdominal y gas excesivo. Se ha determinado como parte de diversos factores sociales e inherentes a la dieta principalmente, algunos de ellos relacionados con hipersensibilidad mediada por IgE a leche de vaca. Ojo, esto es muy importante, ya que la leche de vaca es el principal desencadenante de los cólicos infantiles y esto nos puede desencadenar el síndrome de Heiner. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver, que nos puede llevar a una anafilaxia y a una hemosiderosis en el bebé. Así que hay que tener mucho cuidado con este cólico infantil, ya que es fácil determinar, simplemente quitamos la leche de vaca, si no se le quita pues seguimos quitando cosas, pero pues en el bebé hay muy pocos alimentos que los puede hacer llorar incontrolablemente. Miren, en el caso del patrón y el tipo de llanto del bebé cambia con edad y es durante el primer mes de vida donde se ve este cambio. Más allá de las variaciones individuales, existe una tendencia en la intensidad y en el patrón de llanto que describe una curva de llanto normal. En un estudio que se publicó en 1962, los ciudadanos llevaban diarios de llantos y de quejidos en las primeras 12 semanas de vida. Los quejidos fueron definidos como un tipo de llanto con un carácter cíclico, que se extendía por periodos discretos de tiempo y que no era aliviado por las conductas tradicionales, como darle de comer, como cambiarle el pañal, bañarlo, bueno, no bañarlo, no, o sea, lavarle para que no se roce, etcétera. Esas son las prácticas tradicionales. Y bueno, un artículo en 2016 definió Fussing como un tipo de llanto que no despierta ni requiere consuelo, al caso del llanto del cólico infantil. Los diarios de llanto mostraban un incremento en la duración del mismo en las primeras semanas de vida, alcanzando máximas entre la 6 y la 8ª semana para después declinar niveles más estables cerca de la semana 12 de vida. Otros estudios norteamericanos encontraron curvas de llanto similares, mostrando que luego del descenso a partir de la semana 12 aparece un periodo de estabilidad y disminución del mismo hasta el final del primer año de vida. El patrón de llanto de la infancia es diurno, tiene un aumento característico de la intensidad en las últimas horas de vida, en las últimas horas de la tarde y la noche, en los primeros 3 meses de vida. No es modificable por el estilo de la crianza. De hecho, el llanto de los bebés en los primeros meses de vida se considera un reflejo de madurez fisiológica en el desarrollo neurológico. Cuando el llanto de un bebé sano y bien alimentado se vuelve más persistente, inconsolable, excesivo e inexplicable, suele referir como cólico infantil o llanto excesivo, y ahí es cuando tenemos que tener alerta. Ahora, los síntomas respiratorios o síndrome de Heiner, aquí es cuando ya tenemos que tener sumo cuidado en el manejo del paciente, ya que nos puede caer muy rápidamente en una anafilaxia. Son pocos frecuentes la respuesta en las vías respiratorias que se encadena una hipersensibilidad por alimentos y se puede demostrar por las pruebas RODSP, que son reto, oral, doble ciego, placebo controlado. Menos de la mitad de las reacciones alérgicas a alimentos se pueden verificar por este estándar de oro. Este es un estándar de oro, el RODSP, reto oral, doble ciego, placebo controlado. Es una entidad rara con episodios recurrentes de neumonía asociado con infiltrados pulmonares, hemosiderosis,
sangrado gastrointestinal, anemia por deficiencia de hierro y alteraciones en el crecimiento. Fue relacionada por alergia a proteínas de la leche de vaca, huevo y carne de cerdo. Esto nos puede llevar a una alteración en el crecimiento, y más en el caso de los bebés que no tenemos si no tenemos el cuidado de estarlo vigilando y estar viendo si no tiene anemia, si tiene buenos reflejos, si su piel no está muy opaca, si está comiendo bien, si no tiene dificultad para respirar, porque si no hacemos caso a todo esto, nos puede ir mal con el desarrollo del bebé y nos puede caer en una anafilaxia sin darnos cuenta. Y bueno, ya en el tratamiento del síndrome de Heiner lo vamos a tratar con corticoides, supresión de la exposición a las proteínas de la leche de vaca, una corrección de la anemia y una transfusión si es necesario, ¿no? Ya esto es en casos extremos. Aquí en la imagen podemos ver la presión que necesita un pulmón normal para que tenga una buena perfusión de oxígeno. Y este es en el caso del adulto, puede funcionar para el niño para que veamos más o menos qué tan inflado está su pechito, y esto darnos una orientación en qué estado más o menos está. Ahora, manifestaciones generalizadas. La anafilaxia. Esta es la manifestación generalizada en la que tenemos que tener mucho cuidado. El choque anafiláctico es el proceso patológico más grave de hipersensibilidad mediada por IgE. Hay síntomas cardiovasculares como hipotensión, estado de choque y arritmias. Generalmente se inicia con dolor abdominal, arritmias, náuseas, vómitos, diarrea, cianosis, disnea, dolor torácico, urticaria y angioedema. Esto es lo inicial. El desarrollo de los síntomas es a los pocos minutos después de la ingesta de alimentos. Hay una entidad llamada anafilaxia por alimentos inducida por el ejercicio. Es una forma inusual que ocurre a las más o menos 3-4 horas de haber ingerido el alimento causante. Con frecuencia los afectados tienen asma u otras enfermedades alérgicas. Esto es lo que les causa la anafilaxia en ejercicio. Ahora, el diagnóstico. Como muchas alteraciones médicas, el diagnóstico de alergia alimentaria inicia con la historia clínica y el examen físico. Esto es lo principal para establecer el diagnóstico. Si nosotros no realizamos una correcta historia clínica, preguntándole bien al paciente sus hábitos alimenticios, cuáles son las últimas comidas que ha comido, cómo las ha combinado, cuáles han sido alimentos esporádicos, cuáles son sus hobbies alimenticios, una exploración física completa, nosotros no vamos a llegar al diagnóstico por muchas pruebas cutáneas y pruebas doble ciego y determinación IgE que hagamos, o la activación de sus basófilos. Por muchas pruebas de laboratorio que hagamos no vamos a llegar al diagnóstico certero. La historia clínica nos va a apoyar para hacer los siguientes estudios del laboratorio. Y bueno, ya con base a esta información de la historia clínica vamos a ver qué vamos a proseguir para hacer. Es lo principal. Y aquí les resumimos de manera muy breve y bien enfatizada en el manejo de un paciente con alergia, cómo vamos a establecer su diagnóstico. 6 sencillitos pasos. 1. Conocer el alimento que sospecha que ha provocado la reacción. 2. El tipo de alimento ingerido. 3. El tiempo entre la ingesta y el desarrollo de los síntomas. 4. Los síntomas similares desarrollados en otras ocasiones cuando el alimento fue ingerido. 5. Otros factores asociados, como por ejemplo el ejercicio. 6. El tiempo desde que ocurrió la última reacción. Con estos pasos es muy fácil que lleguemos al diagnóstico. El paciente debe ser instruido en mantener un registro cronológico de todos los alimentos ingeridos durante un periodo específico de tiempo. Deben incluir aquellos que solo se ponen en la boca, como por ejemplo el chicle, a registrar cualquier síntoma que se presente, que nos sirve para tratar de definir o determinar cuál es la relación entre los alimentos ingeridos y los síntomas experimentados. Si el paciente no es capaz de llevar un control de los alimentos que ingiere, le podemos decir al familiar directo, al cuidador o a cualquier persona que esté cerca. Así podemos hacer una prueba cruzada de alimentos doble ciego
para saber si ese es el alimento que le está causando el daño. A veces los pacientes no creen que ese alimento es el que les causa eso. Por ejemplo, una paciente que le gusta mucho el chocolate y que toda su vida ha comido chocolate y de repente está teniendo reacciones alérgicas, a lo mejor es el chocolate, porque el chocolate lo causa, pero ella como nunca antes lo había sentido y como le gusta mucho, no va a aceptarlo. Entonces tenemos que hacerle una prueba doble ciego. Dependiendo de la situación va a ser la prueba que nosotros le hagamos, siempre teniendo en cuenta que muchos pueden causarlo. Mi compañera lo mencionó hace rato, hay un estudio que comprueba que el 90% de los alérgenos se concentran en el cacahuate, en el chocolate, en la fresa, en varios más. Ahora el tratamiento. Bueno, el tratamiento es casi exclusivamente evitar de comer los alimentos causantes, tanto en alergias causadas por IgE como en las no causadas por IgE y mixtas. Es el único método efectivo para prevenir la aparición de alergias alimentarias. Es la total exclusión de los alimentos con el ingrediente alergénico en cuestión. Distintos organismos han regulado en diferentes países, han promulgado, mejor dicho, leyes que obligan a declarar la presencia de determinados ingredientes alergénicos en el etiquetado de los alimentos. Claro, esto suena a una utopía, suena al paraíso. Si bien el etiquetado de los alimentos proporciona información valiosa para los consumidores alérgicos a diferentes productos, la industria de los alimentos se enfrenta al reto de detectar la presencia de alérgicos no declarados u ocultos. Hay muchos alimentos que no tenemos idea de cuál es el método por el que funciona su alergia, y esto es todo un reto para la industria. Esto se traduce en la necesidad de disponer de métodos sensibles y fiables para la detección y cuantificación de los alérgenos. No obstante, como no existe un consenso claro por definir la concentración mínima de alérgeno capaz de desencadenar una reacción alérgica, que se sume y esto se suma a la falta de directrices, o más bien de leyes encaminadas a la conformación y el manejo de los alérgenos, el protocolo, vaya, se tiende al abuso por parte de la industria alimentaria en el etiquetado preventivo. Sabemos que la industria es muy abusiva, pero no es tanto que sea la industria. Nosotros como consumidores debemos de fijarnos muy bien qué es lo que estamos consumiendo y exigirle a las empresas que nos ofrezcan productos de mayor y mejor calidad. Esto es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo como ciudadanos. Si nosotros no le exigimos a la empresa que nos ofrezca cosas de mayor calidad y les dejamos de comprar y les seguimos exigiendo y les escribimos y les obligamos a que lo hagan, si no les compramos, ellos nos van a seguir vendiendo lo que se les hinche. Esto es real. Ahora, uno de mis tratamientos favoritos es la dieta de eliminación. El éxito de esta depende de la identificación correcta de los alérgenos, la habilidad del paciente de mantener una dieta complementaria libre y de asumir que otros factores no son los que provocan los síntomas similares durante el periodo de estudio. Desafortunadamente, rara vez se logran estas condiciones. Estas dietas son difíciles ya que los pacientes no suelen ser responsables con su alimentación. De esto va a depender que esta funcione. Y es fácil establecer una. El 90% de los involucrados en adultos, de los alérgenos involucrados, suelen ser cacahuates, nueces, pescados y mariscos, como anteriormente lo he mencionado. En niños pequeños o recién nacidos, jóvenes, suele ser el huevo, la leche, la soya y el trigo. Lo más común. Con estos podemos ir empezando para hacer el tratamiento, eliminamos esto, si no funciona, eliminamos un poco más, ya nos vamos por los negros, por las harinas, etcétera, etcétera.
Intolerancias alimentarias. La intolerancia alimentaria es la respuesta clínica a un alimento cuyo mecanismo de producción no interviene o no se ha podido demostrar un mecanismo inmunológico. Sin embargo, existen componentes genéticos que han originado la predisposición a ello. La intolerancia alimentaria se da cuando el organismo no puede digerir correctamente un alimento o uno de sus componentes. Las personas que presentan una intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades del alimento. Clasificación de intolerancias alimentarias. Se clasifican en tres: enzimática, farmacológica e indeterminada. La intolerancia alimentaria enzimática se debe a defectos en las enzimas o a la ausencia de estas que intervienen en el metabolismo de ciertos alimentos. La intolerancia alimentaria farmacológica se debe a la acción farmacológica de compuestos químicos presentes en los alimentos. La intolerancia alimentaria indeterminada se debe a la conjunción de diversos mecanismos o por mecanismos no del todo claros. La intolerancia alimentaria puede tener síntomas similares a los de la alergia, pero en este el sistema inmunológico no interviene en las reacciones que se producen. La probabilidad de aparición de algunos síntomas y su intensidad son dosis dependiente, y el tipo de manifestación clínica está asociada al mecanismo causal de la intolerancia. Algunos de los síntomas que pueden presentarse pueden ser de origen digestivo, respiratorio, cutáneos o mucosos. Intolerancia alimentaria enzimática. Una de las intolerancias alimentarias enzimáticas más conocidas es la intolerancia a la lactosa. La lactosa de la dieta se hidroliza en el intestino a galactosa y a glucosa por acción de la enzima lactasa. Cuando el organismo no produce de manera total o parcial la enzima lactasa, no se metaboliza correctamente la lactosa, lo cual provoca afección de la mucosa intestinal. Los síntomas aparecen tras la ingesta de alimentos que contengan lactosa. Signos y síntomas que se producen a nivel intestinal. Los síntomas pueden variar en magnitud y número de una persona a otra en función de la déficit de lactosa que tenga esta persona o la cantidad de alimento que ésta haya ingerido. El cuadro clínico típico de la intolerancia a la lactosa puede incluir dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal, flatulencias, pérdida de peso, diarrea y heces ácidas. En ocasiones náuseas y vómitos, y en algunas ocasiones disminuye la motilidad intestinal. Intolerancia alimentaria farmacológica. Intolerancia a la histamina. Tras el déficit de la enzima diaminooxidasa no se puede metabolizar la histamina correctamente a nivel intestinal, por lo que se aumenta la absorción de histamina y esta se acumula en sangre y tejidos. Como consecuencia aparecen diversas manifestaciones sistémicas derivadas de su acción farmacológica en el organismo, teniendo síntomas a nivel gastrointestinal asociados a la motilidad intestinal como estreñimiento, flatulencias, sensaciones de distensión, dermatológicos como xerosis, urticaria, neurológicos y reumáticos, y dolores de tejidos blandos y óseos. Diagnóstico. El diagnóstico de la intolerancia alimentaria habitualmente se basa en la mejora clínica tras la eliminación del alimento de la dieta. También hay diagnósticos específicos para una intolerancia en específico. En la intolerancia a la lactosa se puede realizar test de hidrógeno aspirado, donde se mide el hidrógeno libre que se produce en gran cantidad por la fermentación de la lactosa. También se hacen test de tolerancia a la lactosa que se basan en la medición de la respuesta glucémica tras la ingesta de gran cantidad de lactosa, o se pueden hacer biopsias de intestino delgado. En la intolerancia a la histamina se puede hacer mediante la medición de histamina en sangre después de la ingesta de un alimento o medir la actividad de la enzima diaminoxidasa. Tratamiento. En la intolerancia el tratamiento debe ser individualizado según el grado de afectación que padezca cada paciente. Existen algunos tratamientos que consisten en la administración de la enzima ausente para facilitar la adecuada digestión, absorción y metabolización de las sustancias causantes de la intolerancia. Dado que la intolerancia alimentaria no plantea una amenaza mayor para la salud, el tratamiento más común intenta minimizar la incidencia y la intensidad de los síntomas. El tratamiento principal es el control dietético de la intolerancia alimentaria y depende de cada afectado aprender a medir
mediante ensayo y error, cuánto alimento puede tolerar o suspender el alimento en caso de ser necesario. Como tratamiento entonces en la intolerancia a la lactosa es dejar de consumir o moderar la cantidad de alimentos que contengan lactosa, como leches y sus derivados, o cambiar por versiones de estos que no contengan lactosa. E igual en la intolerancia a la histamina, dejar de consumir o moderar la cantidad de alimentos que contengan histamina, como algunos alcoholes, carnes o pescados fermentados, o alimentos enlatados o encurtidos.